A ver, 2 tiempos, 4 tiempos, monocilíndrico, bicilíndrico, V-twin, tricilíndrico, eléctrico. ¿Qué tipo de motor lleva cada moto y por qué? Venga, acompañarnos, vamos a ver los tipos de motores que hay, todos los tipos de motores que hay en cada una de las motos, por qué son así, por qué se diseñan de esa manera y por qué, y qué nos aporta cada uno de ellos. Acompañarnos y vamos a ver la moto Perfect. Bueno, primero tendríamos que distinguirlos por el ciclo. El ciclo no es más que la cantidad de subidas y bajadas, el recorrido que hace el pistón dentro del motor y es lo que diferencia un tipo de ciclo de otro. Por ejemplo, el famoso 2 tiempos y el 4 tiempos que a la mayoría os sonará. 2 tiempos no es más que en una bajada y subida del pistón, 2 tiempos, ¿vale? Bajar y subir. En esos 2 tiempos hace todo el ciclo completo del motor, que son 4. Admisión, compresión, explosión y escape. Y el 4 tiempos, que hace el mismo ciclo, pero en 4 subidas y bajadas del pistón. Baja y sube. Esos 4 tiempos son para ese mismo ciclo. Admisión, compresión, explosión y escape. ¿Qué los diferencian? Pues aparte de menor trabajo en el 2 tiempos o mayor trabajo en el 4 tiempos, trabajo es la cantidad de tiempo empleado para hacer el mismo esfuerzo o el mismo esfuerzo básicamente, porque el recorrido es el doble. Recorre el doble de vueltas, es decir, el 2 tiempos en una vuelta completa de cigüeñal, 360 grados de cigüeñal, hace todo el ciclo. En media vuelta baja el pistón y en la otra media sube, ¿vale? Una vuelta de cigüeñal. ¿Qué nos aporta el 2 tiempos? Pues simplicidad mecánica, porque por ejemplo no tiene válvulas ni árboles de levas, tiene menos complejidad mecánica. Por supuesto menos peso al tener menos hierro dentro del motor, todos estos accesorios que os he dicho, toda esta mecánica que os he dicho. La mezcla de aceite, que el aceite, la lubricación interna del motor tienes que ir mezclado con el combustible, con la gasolina, para poder engrasar bien todos los elementos. Y la simplicidad mecánica, como os he dicho, porque tiene menos elementos. Por contra, pues tiene más desgaste, lógicamente, ¿vale? Estamos hablando de que recorre en la mitad de tiempo el mismo ciclo, con lo cual tiene más desgaste, también sube más de vueltas, con lo cual es un motor menos longevo, dura menos tiempo en excelentes prestaciones, con lo cual el mantenimiento hay que acortarlo. En el caso del 4 tiempos, da una vuelta completa de cigüeñal para 2 tiempos, o sea, admisión-compresión, y otra vuelta completa para explosión y escape. Con lo cual, tenemos 2 vueltas completas del cigüeñal. Tarda más tiempo o más vueltas en hacer el mismo trabajo que el de 2. Esto es una cuestión técnica, pero para que os deis cuenta que rinde en teoría la mitad que un 2 tiempos. Luego en la práctica hay muchas pérdidas de fuerza, de potencia y de prestaciones en un 2 tiempos que en un 4 tiempos, que va más sellado y va más diseñado al milímetro, tiene menos pérdidas de fuerza y de potencia. Como os digo, en 4 tiempos son 2 vueltas de cigüeñal, tiene más complejidad mecánica porque lleva más elementos dentro del motor, más hierro, las válvulas, los árboles de levas, la cadena de distribución. Todo esto es complejidad mecánica, pero también tiene más fiabilidad, por lo que os digo. Al final da 2 vueltas para hacer el mismo trabajo, no solamente una, va menos revolucionado en teoría, ¿vale? Aunque luego veremos que se pueden revolucionar bastante estos motores de 4 tiempos, que son los que conocemos casi todos, y tiene una longevidad tremenda. La verdad es que duran muchísimos años y con poco mantenimiento. Aunque algunos diréis, hay que hacerle válvulas, Sí, pero tened en cuenta que un motor de 2 tiempos, por ejemplo, hay que cambiarle con cierta frecuencia los segmentos del pistón, ¿vale? Y el pistón también.
cosa que en un 4 tiempos creo que ninguno de nosotros hemos llevado al taller nunca la moto. Yo sé, a mí se me ha dado el caso, por ejemplo, en el taller donde estaba, de traerme motos a cambiar segmentos y pistones, motos de 4 tiempos, con una kilometrada tremenda a sus espaldas. Hablo de 150, 200.000 kilómetros en un motor de 4 tiempos, con lo cual ya a partir de esa distancia, a partir de esa longevidad, sí que requiere un mantenimiento interno del motor. Luego, si seguimos a distinguirlos por el ciclo, está el motor rotativo, que, sin entrar en muchos detalles, no es más que un pistón de forma triangular, ¿vale? Más o menos es triangular, en una cavidad cilíndrica, redonda. Va dando vueltas y según se van abriendo las partes donde no toca ese pistón triangular, se van abriendo esas lumbreras o accesos al motor para echar aire mezclado con gasolina, por supuesto, la mezcla aire y gasolina, y hacer el escape, y la parte donde está tapada esa lumbrera es donde hace la compresión y la explosión del motor. Y luego está el motor eléctrico, lo que ya conocemos como novedad, que son los motores eléctricos. Pues en un scooter es trasero, por ejemplo, tracción trasera, como en casi todos los scooters, los de combustión también. En otras motos es motor central. Bueno, vamos a seguir distinguiendo, a desgranar el tipo de motor que nos vamos a encontrar. Ahora, en esta ocasión, por el número de cilindros que tenga. ¿Vale? Hablamos de los motores de combustión y vamos a ver que son los motores estrella, ¿vale? De momento los eléctricos están en pañales, todavía no tienen poco recorrido y creo que no lo tendrán, pero bueno, es una opinión personal. Por número de cilindros, si empezamos desde el principio, estamos hablando de un monocilíndrico. Las sensaciones son dignas de mención, ¿vale? Si habéis cogido algún monocilíndrico alguna vez, habréis notado que esas pistonadas, ¿vale? Tiene una sencillez mecánica increíble con respecto a un motor pluricilíndrico, y como tiene menos cosas dentro, también pesa menos, con lo cual es una de esas ventajas, ¿no? Es un motor más estrechito, con menos peso y con una sencillez mecánica que no tiene otros motores más grandes. Y de aquí pasaríamos a los motores bicilíndricos, que pueden ser bicilíndrico en paralelo o en línea, en tándem, uno detrás de otro, en V, ya sea una V abierta hacia afuera, como pueda ser, claro ejemplo, una Moto Guzzi, ¿vale? O pueda ser una Ducati, ¿vale? Que tiene la V justamente centrada y en forma de L, a 90 grados. Y luego está también la apertura de esa V, que también marca la diferencia tanto de comportamiento como de rendimiento del motor, ya sea una V a 65 grados, ya sea a 90 o ya sea incluso hasta 35, bastante cerraditos. Subimos la apuesta, vamos a los motores tricilíndricos. Aquí no hay mucha diferencia en la configuración porque no hay posibilidades. Tienen que ser todos tricilíndricos en paralelo o en línea, ¿vale? La distribución del motor es justamente esa, en línea, y aportan todos los beneficios de un bicilíndrico, como pueda ser el par motor, los bajos que tiene ese tipo de motores, y casi todos los beneficios de un tetracilíndrico, que es el siguiente, que es una estirada a altas revoluciones, puedes estirarlo un poquito más de vueltas que un bicilíndrico, y la verdad es que el rendimiento está muy bien compensado. El único hándicap que podemos encontrar, tanto en los bi, sobre todo en paralelo, en los V-twin están muy bien configurados y tienen pocas vibraciones, pero un bicilíndrico en paralelo necesita un eje equilibrado y un tricilíndrico con más motivo. Hablamos de cilindros impares, no se van a compensar el movimiento nunca entre ellos, con lo cual tiene que tener buenos ejes de equilibrado. Y eso nos lleva al siguiente tipo, que son los tetracilíndricos, los 4 cilindros, en línea, en boxer también los hay, en V. Tenemos todo tipo de motores tetracilíndricos, que ya estamos hablando de 4 cilindros, se compensa el movimiento entre ellos, necesitan menos eje de equilibrado. También tiene más, por contra, tiene más complejidad mecánica porque obviamente tiene más cosas dentro, con lo cual tiene más complejidad mecánica, ya requiere de una distribución más compleja con un montón de elementos en su interior. Y ahora mismo en el top tenemos, ha habido algún experimento por ahí de 8 cilindros con algún motor de coche y demás, pero
Quizá en el top ahora mismo disponemos en el mercado de hexacilíndricos, es decir, 6 cilindros, en línea o, más habitual aún, en boxer, ¿vale? Boxer son cilindros opuestos. Si miráis, por ejemplo, una moto tipo que todo el mundo conoce porque se vende como rosquillas, debe ser porque es baratísima, nótese la ironía, la BMW 1300 GS, ¿vale? Los motores, los cilindros opuestos salen hacia afuera porque están, boxer significa eso, que están opuestos, y el 6 cilindros en boxer, como puede ser el que todos conocemos de Honda Goldwing, ¿vale? Pero también tenemos 6 cilindros en línea. Fijaros que BMW, apostando toda la vida por el motor boxer, ha creado una moto con 6 cilindros en línea, como puede ser la K1600. Mucha más complejidad mecánica, por supuesto, más pistones dentro, 6 concretamente, más pequeños, obviamente, ¿vale? Y con muchos más elementos mecánicos en su interior. Unos bajos excepcionales, unos altos estupendos y unos medios prodigiosos. Lo tiene absolutamente todo, es como en coches, cuanto más cilindrada, evidentemente el comportamiento es mejor. Más complejidad mecánica, más caro de mantener y más consumo por lo general, pero por todo lo demás es una maravilla de la técnica. Y esto nos lleva a distinguir los motores de moto por la siguiente categoría, que es por su orientación. Pero cuando digo la orientación es la forma en la que estén instalados en la moto. Y ya no va tanto en función de los cilindros, porque la orientación en este caso es por la posición del cigüeñal. El cigüeñal es el eje principal del motor, el que sujeta los pistones, las bielas y los pistones para que suban y bajen. Bien, pues si la posición del cigüeñal es transversal, es decir, si el eje de la moto es lineal y está colocado de forma transversal, nos daríamos con los tobillos en el cigüeñal para que os hagáis una idea, ¿vale? El motor es más ancho, pero tiene mejor refrigeración, ¿vale? Es un motor anchote, imaginaros un 4 cilindros, cualquiera, de una moto deportiva, una GSX R1000, ¿vale? Con su motor con posición transversal a la marcha, con sus 4 cilindros que sobresalen del motor y nos dan en las rodillas, por decirlo de alguna manera, o pegan en el chasis, y tiene más amplitud a nivel físico el motor, pero tiene mucha mejor refrigeración porque todo el aire le da a ese motor, aparte de su sistema de refrigeración habitual, como puede ser su radiador, sus circuitos de refrigeración y demás, ¿vale? ¿Qué nos aporta? Pues lo que os digo, esa mejor refrigeración y un mejor sistema de transmisión. Ahora veremos el por qué, porque os voy a explicar el siguiente tipo. El siguiente tipo de motor, según su orientación, solo hay dos, ¿vale? Transversal y longitudinal. Longitudinal es porque el cigüeñal sigue la misma dirección del eje de la moto. Es decir, la rotación es como en un coche el árbol de transmisión. ¿Bien? Pues ese cigüeñal, por ejemplo, está diseñado para los motores boxer que salen hacia los lados, como el famoso de BMW que os he comentado, ¿vale? O como el motor de Moto Guzzi, que igual es un V a 65 grados con la distribución de los cilindros hacia los lados, como un boxer, ¿vale? Pero elevado, ¿vale? Como dicen los de Moto Guzzi, una BMW es una Guzzi con las tetas caídas, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, el cigüeñal longitudinal, ¿qué nos aporta? Nos aporta más estrechez del conjunto, porque si tenemos el cigüeñal en esa disposición, por supuesto, nos va a estorbar menos por los lados, se va a cerrar un poquito esa V, ¿vale? Con lo cual tenemos menos complejidad mecánica en ese sentido, pero tenemos problemillas a nivel de transmisión, porque tenemos que sacar de ahí un reductor o unos piñones, un cambio de orientación del eje para que se transforme al movimiento de la rueda trasera. De la otra manera, solamente, imaginaos, con una cadena de transmisión o con una correa dentada, podemos hacer ese eje. De otra forma, hay que superponer unos piñones para hacer que ese árbol de transmisión trasero vaya a la rueda. Bueno, ya hemos segmentado los tipos de motores por su número de cilindros, por el ciclo que emplean cada uno en la distribución, por la orientación del motor, o mejor dicho, del cigüeñal. Ahora vamos a verlos por su disposición, ¿vale? ¿Cómo están dispuestos los cilindros? Ahora sí,
Vamos a ver de qué manera están dispuestos. En el caso del monocilíndrico está claro, ¿no? En el centro. Bien, en el caso de los bicilíndricos tenemos 2 en línea, 2 en tándem, uno detrás de otro, muy poco frecuente, estos no lo veréis antiguamente en competición, pero ahora prácticamente no se ve casi nada. En V, como os he dicho, o en L. No se llama tanto en L, pero los distinguimos de los de V porque en L hace un 90 grados perfecto, como en el caso de Ducati. El V2 de Ducati es una L perfecta. ¿Qué nos aportan los cilindros en línea? Pues los cilindros en línea nos aportan más suavidad, es decir, más suavidad de funcionamiento del motor, se compensan mejor entre ellos. Acordaros que también metemos, en el caso de los tri, por ejemplo, un eje de equilibrado, más suavidad de respuesta y, por contra, tenemos un poquito menos de par motor, ¿vale? Que sí tenemos en otra distribución de cilindros, como puede ser en V o en Boxer. Tenemos más par motor y también más vibraciones. En esos Boxer bajamos mucho el centro de gravedad, daros cuenta que los cilindros van muy abajo y muy abiertos, y ese es uno de los éxitos de esa famosa BMW GS, que el centro de gravedad es muy bajo y por eso van tan bien esas motos, y tiene un gran par motor. El problema de meter un gran par motor en solo 2 cilindros es, primero, las vibraciones, que habréis notado más de uno si habéis cogido una BMW Boxer bicilíndrica, que vibra muchísimo, en parado vibra una barbaridad, así que en marcha todo eso se multiplica, aunque luego sí que es verdad que a nivel dinámico en marcha ni se nota, ya os lo digo. Y en el caso de los motores, en V o en L tenemos suavidad, precisión, se compensan perfectamente los tiempos y las inercias por ese motor en V, por la distribución de la cantidad de vueltas que tiene que dar el cigüeñal, y sobre todo cuanto más cilindros mejor compensado está, ¿vale? Si es V4 mejor que V2. Y en el caso de Ducati, por ejemplo, en L, como decíamos, que no es tanto así, es un V, ¿vale? Es en V, pero bueno, lo llamamos un poco en L para diferenciarlos del resto de Vs del mercado. Como pros, pues la precisión y esa suavidad mecánica. Y como contras, pues quizá tendríamos el tema de la refrigeración. Daros cuenta que un motor en L, por ejemplo, la distribución de los motores de Ducati con un V a 90 grados, el cilindro trasero es complicado que reciba tanto aire como en un motor en línea, ¿vale? Que reciben más aire con más facilidad, le pega mejor el aire y refrigera mejor, obviamente, ¿vale? Pero son detalles a tener en cuenta, no va a ir mucho peor a nivel de refrigeración porque están muy avanzados esos sistemas para poder refrigerar el motor convenientemente. Bueno, pues solo nos quedaría diferenciarlos por tipo de moto. Fijaros, en el caso de un monocilíndrico, ya sea de 2 tiempos o de 4 tiempos, daros cuenta que se suelen usar siempre en motos naked o incluso deportivas de muy pequeña cilindrada, ¿vale? Un 125, por ejemplo, que todos conocemos, se usan motores monocilíndricos, ya sea antiguamente más de 2 tiempos y ahora de 4 tiempos, que consumen un poco menos y son más eficientes a nivel medioambiental. Pero en otras disciplinas, como puede ser el trial, es casi obligado, por el reducido espacio que tenemos, a utilizar un monocilíndrico. Ahí sí que se usan ambas categorías, ambos ciclos, tanto de 2 tiempos como de 4 tiempos. Igual que, por ejemplo, en el mundo del cross y sobre todo del enduro. Se usan también motores de 2 y 4 tiempos, es decir, de mezcla con aceite o motores de 4 tiempos tradicional, que como ya os hemos explicado, dependiendo del tipo de trabajo que queramos conseguir. En trail pequeñas también se suelen usar monocilíndricos y en supermoto, por supuesto, en Supermotard, que son derivados del cross, igualmente se usan motores de un solo cilindro. En el caso del 2 cilindros, por ejemplo, podemos distinguir entre el 2 en línea y el 2 en V, el V-Twin, ¿vale? En 2 en línea se suele usar en motos naked, en muchas naked de gama de acceso a la 2, por ejemplo, se usa mucho este tipo de motor, el 2 cilindros en línea o paralelo. Se usa mucho en trail se usa mucho ya en media cilindrada, media alta cilindrada, se usa mucho este tipo de motor. Y las nuevas motos deportivas, las nuevas R, lo que llaman las nuevas R, que para mi gusto no llegan a ser nunca lo que es un tetracilíndrico por la capacidad de estirada que tiene, pero también se usan mucho este tipo de motores nuevos, el CP2 de Yamaha tan famoso, ¿vale? Usado en la Yamaha R7 o en la MT-07, se usa mucho para este tipo de motos y cilindradas.
El V-Twin, como bien sabéis, la mayoría se usa, sobre todo en custom, en moto custom se usa una barbaridad, se usa muchísimo, se usa mucho también, ya cada vez menos, ¿vale? Pero se usa mucho también en motos trail, el V-Twin, y en motos como Ducati, que es su seña de identidad, tiene su V-Twin, el V2 de Ducati es característico, en forma de L, como os decía, 90 grados, se usa bastante desde hace mucho tiempo. Luego los 3 y 4 cilindros en línea se usan mucho en motos naked, sobre todo de alta cilindrada, en motos deportivas se usa mucho también, en motos Sport Touring, incluso en motos de gran turismo. Ahí sí que casi es el motor que más abarca, ¿no? El 3 y el 4 cilindros en línea es el que abarca más tipologías de moto, el que hay más en el mercado. Miradlo bien porque cada vez más. Ahora con la Euro 5 Plus o la próxima Euro 6 seguramente se complique porque los motores de más cilindros normalmente tienden a contaminar más y ser menos eficientes a nivel medioambiental. Por eso están saliendo muchos modelos bicilíndricos al mercado y tricilíndricos sustituyendo a esos grandes motores tetra o hexacilíndricos. El V4, como todos sabéis, se usa en motos deportivas enormes, como pueda ser Aprilia, por ejemplo, lo usa en su RS V4 o en la Tuono V4, igualmente, motos de gran calado deportivo, incluso algunas Gran Turismo también existían o existen todavía con esta configuración de motor de V4. El Boxer. Como decíamos, el motor Boxer con cilindros opuestos, todos conocemos BMW que lo usa el bicilíndrico Boxer para casi toda su gama, ya sea desde una Trail GS hasta una Roadster, como pueda ser una moto sin carenado, la R1250, que saldrá próximamente la R1300, si no estoy en un error, y una Gran Turismo, como pueda ser la BMW, la R1300 RT. Igualmente con esa misma configuración de motor. Pero también tenemos un motor, por ejemplo, de 6 cilindros, Boxer, como puede ser la Honda Goldwing 1800, ¿vale? Tenemos esa distribución igualmente Boxer, con motores con cilindros, es el motor con cilindros opuestos. Y hablando de grandes motores, tenemos ese 6 cilindros, pues lo que os digo, en Boxer, en el caso de Honda, y en el caso de BMW, el 6 cilindros en línea de su 1600 GT, que nos proporciona, pues eso, grandes prestaciones, grandes bajos, unas tiradas largas y una conducción súper apacible. Para el Gran Turismo, quizá es la mejor opción, nos aporta mucho peso, esa es la diferencia. Bueno, estamos llegando al final, así que si te está gustando le pegas un buen like, como os digo siempre, un pulgarcito arriba, que nos viene muy bien, y te suscribes para que te lleguen el resto de vídeos que vayamos haciendo. Activa notificaciones, os dejo un montón de vídeos que podéis ver en nuestro canal para que os informéis de todo lo relativo al mundo de la moto. ¿Qué moto podemos elegir en función del motor que tenga o la distribución que haya? Como hemos dicho, resumiendo. Pues si quieres hacer off-road, si quieres hacer campo, lo mejor es un mono o un bicilíndrico, sinceramente, porque te da muy buenas prestaciones, muy buenos bajos, no nos hace falta potencia en altas revoluciones y sí que nos hace falta ligereza y una complejidad mecánica mínima. ¿Qué queremos hacer ciudad? Pues igual, poca complejidad mecánica, un mono bi o como mucho tricilíndrico, una moto estrechita que se pueda mover bien entre los coches y que pese poquito, que en ciudad nos ayuda una barbaridad y en los scooters igual es lo que más se usa. ¿Qué queremos sensaciones? Un cilindro, una monocilíndrica grande como pueda ser una Suzuki DR800, una Big. Eso es una barbaridad las sensaciones que ofrece. O un bicilíndrico ofrece muchas sensaciones porque el par motor lo notas con mucha facilidad por las vibraciones y por la entrega de par y de potencia a bajas vueltas. Y si queremos suavidad y estirada, pues ya sabéis, hay que irse a esos motores que tanto me gustan a mí de 4 cilindros. Bien, podéis bajar a 3 si queréis o podéis subir a 6, ¿vale? Que tienes más suavidad aún, más bajos aún, mejor estirada aún. Para eso, los mejores, los motores pluricilíndricos, a partir de 4 o 6 cilindros, es una barbaridad para mí a nivel de sensaciones igualmente, porque la estirada parece que no acaba nunca, ¿no? La entrega de potencia, pues esa es la sensación que buscamos algunos y otros prefieren pues un bi o un monocilíndrico. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cuál elegirías? ¿Cuál te gusta más? ¿Qué disciplinas practicas y qué tipo de motores usas o cuáles has usado que te vengan mejor
para tu día a día. En cualquier caso, elige y prueba motores distintos, disfrútalos al máximo, lo que elijas disfrútalo con la mayor de las sensaciones, que para eso está, ¿no? Este gremio, esta afición de la moto. Saludos, Vs y ráfagas. Chao.